Así que preséntalo tú nomás para partir, porque está súper interesante el tema. Gracias, Karina. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Nos acompaña hoy Esteban García. Él es el representante regional, o zonal, mejor dicho, de Mycolab. Mycolab. Bueno, de nuevo lo dije bien, lo dije bien todo el rato. De hecho, claro. Mycolab, que viene justamente a ver a la colaboración, ¿no es cierto? Hasta alianza estratégica para ser aplicada a través de inteligencia artificial con los clientes. Mycolab, ¿no es cierto? Una empresa nacional. Digamos, sí, es nacional, pero hay integrantes de varios países, Así principalmente es, Argentina, Chile, y tiene proyectos en Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela. Perfecto. En Venezuela. Y hoy día ustedes están trabajando en un ámbito que es sumamente potente. Yo la semana pasada estuve varios días en el Congreso Futuro en Santiago, que este año el Congreso Futuro se centró en justamente el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo aplicar la inteligencia artificial a las distintas problemáticas, ¿no es cierto?, de la empresa, de la educación, la eficiencia del sector público, en fin, donde uno piense puede encontrar una solución, claro, pero también es un tema que muchos le genera un poquito de inquietud, ¿no es cierto? Miedos que estamos creando, que estamos construyendo, en el fondo, en qué momento estamos cavando, por lo menos desde el punto de vista laboral, nuestra propia tumba, en el sentido de que tal vez algunas profesiones o algunas funciones van a quedar obsoletas. Pero un poco para desmitificar esto y para conversar también sobre cuáles pueden ser los desarrollos y cómo una empresa, qué servicios puede ofrecer una empresa de esta naturaleza a empresas de la zona, ¿no es cierto?, en distintos rubros, en la búsqueda de soluciones a través de la inteligencia artificial. De todo esto vamos a conversar con Esteban García, como dijimos, representante regional de Mycolab, inteligencia artificial. Bueno, sí, justamente de eso se trata el desafío de la inteligencia artificial hoy día, porque es parte de la revolución digital. Ustedes se acordarán en los años 90, cuando todavía los periodistas escribían con máquina de escribir, que venían los computadores y había cierta reticencia, y hoy día nadie escribe con máquina de escribir. Y el recuerdo de esa reticencia hoy día nos parece absurdo. Probablemente eso sea lo mismo que suceda con la inteligencia artificial, porque, primero que nada, es producto del desarrollo de la informática. La informática ha tenido, en materia de computación, en procesamiento de datos, un tremendo salto en la última década. Las capacidades de las máquinas para calcular, pues finalmente la inteligencia artificial, ¿qué es? Es la capacidad que tiene un computador, un ordenador de datos, de predecir. ¿Y predecir qué? Predecir la información que falta a partir de los datos que se tienen. Pero esto no es un computador, usted trabaja con redes de datos, ¿no es cierto? Pero finalmente es informática, son CPU, son centrales de procesamiento lógico que lo que hacen es trabajo intensivo en procesamiento aritmético. Todo es posible expresarlo en algoritmos aritméticos, y finalmente lo que hace la inteligencia artificial es procesar muy rápidamente los datos y además escribir sus propias instrucciones de manera que aprende. Claro, y ese es el elemento, esa es la inteligencia. Pero eso no es nuevo, ¿no? El elemento intuitivo. O sea, intuitivo es, digamos, un poco más apropiado a lo humano. Hay que entender que la inteligencia artificial es inteligencia pura, que distinta a nuestra inteligencia, que está modulada por la presencia del cuerpo humano. El cuerpo humano le entrega a la mente, si tú quieres, donde se combina el cálculo racional con la intuición y las sensaciones. Bueno, eso nos hace particularmente eficaces a la hora de relacionarnos con el mundo, pero gracias al avance de la técnica, lo que hoy día podemos hacer a esta máquina de aprender, que no es nueva, que puede tener 20 o 30 años, y el concepto todavía es más antiguo, pero que la tecnología lo ha hecho posible. Hoy día le estamos poniendo ojos, le estamos poniendo orejas, le estamos poniendo tacto a las máquinas, de manera que pueden hacer muchas de las tareas cognitivas complejas que hacemos los humanos. En menor tiempo también, de forma más precisa, porque finalmente son ustedes, lo que estamos conversando al principio, que es una solución, ¿cierto?, a las empresas en temas de procesamiento de datos.
de nuevo, sí, procesamiento de datos, pero sobre todo tareas que son exigentes cognitivas. Por ejemplo, imagínate, por ejemplo, tú tienes una hectárea de bosque. Ya, perfecto. Y quieres contar los árboles. Para contar los árboles, ¿qué necesitas? Necesitas un equipo o al menos una persona que metódicamente se dedique a contar los árboles y probablemente tengas un margen de error. Un grado de error. Además de un margen de error, ojo, es el tiempo que va a dedicar esa persona, dependiendo el seguro que le tenés que pagar, el seguro. Ya, tú estás hablando de una solución que ya existe. Además, solución que ya existe. Ya. El tiempo, el riesgo, todos esos ingredientes en un lado de la balanza y por el otro lado la pasada de un dron. El costo también. Por el otro lado, la pasada de un dron que fotografía el bosque y a partir de la observación tú le enseñas a la inteligencia artificial esto es un árbol, esto no es un árbol y te los cuenta. Entonces, eso aplícalo a todo. Por ejemplo, uno de los proyectos de MindCollab, porque hoy día estamos explorando el mundo del agro. En el agro hay un espacio enorme para el crecimiento en soluciones de este tipo. Por ejemplo, cuando tú tienes que predecir cosecha. Para predecir cosecha en una viña, tú necesitas nuevamente un equipo de personas más o menos preparadas que tengan criterios para evaluar la uva. Y esto hoy día la máquina lo hace. La máquina le puede calcular el peso de un racimo, si tú quieres. Entonces ese tipo de aplicaciones, o lo que les contaba antes, por ejemplo, detectar anomalías en el casco de un barco o en una tubería. El mundo está lleno de tuberías y las tuberías son frágiles y tienen una serie de amenazas externas y amenazas internas. Entonces, es posible ocupar inteligencia artificial para sistematizar procesos que reducen riesgo. ¿Usted ha tenido experiencia con algunos proyectos desarrollados acá en la región del Biobío? En la región del Biobío tenemos proyectos en curso. Ya. ¿Aplicado a qué industria, por ejemplo? No, digamos... Por tema de confidencialidad del cliente no puede... Ya, pero podríamos hablar de industria. Hay una cosa de... Sí. ¿Qué industria es interesante para MindCollab? Todas las industrias que sean intensivas en datos y que además tengan procesos que sean sistematizables. Es decir, no sé, una industria avícola tiene que hacer una serie de selección de los productos. La vigilancia de una cuenca hidrográfica tiene que hacer medición de los parámetros de calidad del agua. Como les contaba, una viña o una industria metalmecánica tiene que hacer revisión de los procesos desde cosas tan simples como cómo va puesta la etiqueta. Porque cómo va puesta la etiqueta, la máquina que lee en el extranjero puede confundirse o no. Y si la etiqueta está mal puesta y nadie se dio cuenta, eso puede... Oye, ¿y es caro invertir en proyectos de este tipo? Porque es otro punto sensible. A ver, lo que pasa es que... ¿Quiénes pueden acceder? Te lo pregunto. Déjenme explicarle las un poco... Pymes, las grandes empresas, ¿quiénes pueden armar proyectos de este tipo? Todos, porque pero es transversal. Por un tema de costo me refiero. Pero justamente, a ver, en términos de pyme, lo importante es la asociatividad, porque ¿qué se hace? Se mapea una actividad y se determinan cuáles son las oportunidades de mejora y después se escogen oportunidades de mejora en base a si son más eficientes, costo efectivas y el riesgo de aplicar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial conlleva un riesgo en algunos casos. Pero hay un proceso para esto. El proceso parte con una especie de exploración que se llama discovering, en que se mapean los procesos de una empresa y se determinan cuáles son las oportunidades de mejora y después se desarrollan pruebas de concepto. Esas pruebas de concepto, lo que hacemos en MindCollab es garantizar la mínima performance necesaria para dar el resultado esperado como prueba de concepto, que normalmente es un 10% del desarrollo total. Para hacer este discovery hay una inversión inicial, pero que te deja preparado para entender cuáles son tus posibilidades como empresa. Estamos hablando en general de empresas medianas, grandes, que parten 75 UF. Por 75 UF se hace este discovery y un mapa de tus procesos. ¿Por qué es importante esto? Porque, no sé, por dar un ejemplo, en Estados Unidos en el año 1920 había 25 millones de caballos. 25 millones de caballos. Caballos. Claro. Y había
otros 25 millones de personas dedicadas a los caballos y otros tantos dedicadas al guano de caballo y otros al alimento de caballo. Entonces había una industria de caballo. Y en materia de, a pesar de que los automóviles existen desde finales del siglo XIX, en 1920 ya estaba claro que le estaban ganando la pulseada a la industria del caballo, y eso determinó una tragedia para los criadores de caballos. Y sin embargo, ¿cómo se llama? Todos sabemos que no fue trágico, y hoy día hay más caballos en Estados Unidos que en esa época, y los caballos viven mejor, y en fin. ¿A qué voy con esto? Que la inteligencia artificial lo que le hubiera dicho es: vendan los caballos. Entonces ese es el riesgo que hay hoy día, que una empresa descubra que muchos de sus procesos tienen que cambiar. Y mejor que los cambie ahora, con calma y buena letra, antes que los tenga que cambiar, porque la competencia ya los cambió. Y descubrir cuáles son esos cambios de paradigma en la manera de mirar los procesos, eso también se hace con inteligencia artificial. Hay un elemento predictivo ahí que es muy importante. Justamente. Finalmente la empresa que logra predecir para dónde va el mundo es la que tiene mayor posibilidad de éxito. Hoy día estamos viviendo acá en la zona ese problema en algunos sectores como el cirúrgico y metalmecánico, ¿no es cierto? Si se hubieran tomado decisiones 20 años atrás, a lo mejor hoy día... O el vitivinícola. El vitivinícola, en 2023 se produjo un 8 y tanto % menos de uva en Chile. Y ese 8% de uva significa que se vendió en otros países, como Perú, por ejemplo. Y entonces, ¿cuáles son los caminos? En el rubro agrícola también es súper interesante. En el rubro agrícola, para los exportadores también, para la selección o para las calidades, o para la planificación también, no necesariamente como para la última etapa, sino que para la planificación también. Yo creo que en todo el proceso uno puede aplicar la inteligencia artificial, ¿cierto? O sea, sí, desde luego, porque la inteligencia... A ver, antes la rotación de clientes, por ejemplo, las compañías de seguro, se calculaban en base al mecanismo de regresión. Es decir, yo miro el pasado y determino cada cuánto tiempo y qué tipo de personas, según yo las segregue, deja la empresa. Hoy día la inteligencia artificial no funciona así, lo que hace es aprender en tiempo real. Entonces, cuanto más intensiva en datos una empresa, más facilidad tiene para dar el salto. Y a lo mejor pensando, porque yo te decía, chuta, es costoso un proyecto como esto, pero fíjate, dado que estábamos conversando, que por ejemplo, para las empresas más pequeñas, de repente, que no cuentan con los recursos, ¿cierto?, para poder crecer, el caso de los medios de comunicación, lo estábamos hablando hace poco, aplicar proyectos de inteligencia artificial a la pyme, por ejemplo, no hay que verlo con tanto susto, digamos, porque en el fondo, todo lo contrario, le permite ser más eficiente, con menos recursos. Pero ¿cómo no solamente pensado en la gran empresa. Lo explicabas como a grandes rasgos, ¿no es cierto? Todo el mapeo y todo eso. Pero si hubiera que trabajar con una pyme, por ejemplo, ya, nombramos el sector metalmecánico, una pyme del sector metalmecánico. ¿Cómo se realiza el proceso? ¿Hay una prospección primero? ¿Hay un análisis? Por supuesto. Lo que hacemos es ir en el fondo, auditamos los procesos. Tal como en un sistema de gestión de calidad, auditamos los procesos y vemos cuáles de esos procesos tienen capacidades de mejora a la luz de las tecnologías que la AI permite sistematizar. Entonces, hay toda clase de procesos que realizan humanos, y no es que vayan a reemplazar al humano, sino que van a hacer que el humano, aquella acción donde es mejor, digamos, la intensifique. Entonces van a haber aumentos de producción. Si tú quieres, por ejemplo, a la hora de pintar, ¿cómo pinta una máquina? La máquina, digamos, sistematiza dónde va a pintar de acuerdo con un mapa que no está en la realidad, sino que hizo una representación en cuanto a los datos. Entonces, si tú necesitas pintar algo, no necesitas necesariamente que un humano lo supervise. Puede la máquina hacerlo autónomamente o revisar el tamaño de los peces en una cadena de empaque, o revisar el color de los huevos en una avícola, en fin, o revisar que la malla de la metálica que tiene que ir empaquetada tenga dobladas las puntitas para que no se enganche. Y eso no es caro, porque se hace con imágenes normales. Por ejemplo, en el tema de la uva, uno de los proyectos consiste en medir
a través de la cámara de un celular y una persona que camina a paso normal, medir a partir de esas imágenes qué madera está viva y qué madera está muerta para poder calcular qué madera tiene que retirarse. Y entonces le aplica unos filtros de color y aparece la madera muerta. Y eso es importante, porque eso no tiene que ver ahí con que haya alguien con una planilla llenando los datos para la inteligencia artificial, sino que a través de una cámara se va entregando a través de una cámara, claro. O en lo que le hablaba de las faenas forestales, a través de una cámara tú podés... Y no solamente, esto es bien importante, porque el Estado fomenta la inversión en inteligencia artificial a través de la ley I+D, que en el fondo es un beneficio tributario tremendo, te devuelven más de la mitad de los impuestos, hasta 950 millones de pesos al año por 10 años. Entonces ahí hay recursos para financiar esta inversión, que al principio puede parecer grande, pero es como resistirse a comprar computadores. No te puedes resistir a comprar computadores. ¿Dónde están físicamente? ¿Están acá en Santiago? En Santiago. Santiago, Buenos Aires. Yo soy un pionero, digamos, ahí en la región. Ya, perfecto. O sea, tú tienes... mi labor es descubrir. Ya, perfecto. Oye, es interesante esto, es interesante ver, hoy día estamos viendo el ejemplo, ¿no es cierto?, de un privado, de una empresa, de un grupo de emprendedores que están trabajando y desarrollando soluciones, ¿no es cierto?, principalmente en este caso para sectores productivos. Y no solamente emprendedores, porque Minecraft tiene una de las ventajas, dos cosas interesantes. Las soluciones son a la medida. ¿Por qué? Porque cuando tú ocupas soluciones envasadas, lo que estás haciendo, como la inteligencia funciona con datos digamos, en vivo, lo que estás haciendo es alimentar tu competencia. Si tú le enseñas a la AI a trabajar con tu industria, una AI envasada, esos datos parten a un servidor que puede estar en China o puede estar en Estados Unidos, y en el fondo lo que estás haciendo es educar, le pagaste por darle tus datos y cómo tu empresa se comporta. Entonces, Minecraft no hace eso, hace soluciones personalizadas. Y se quedan ahí. Son proyectos a la medida. Son proyectos a la medida que solamente se reconfiguran si el proceso mejora. Pero y lo otro, que la prueba de concepto, a través de la prueba de concepto garantizamos éxito o fracaso. Es decir, tú no tienes que comprar el robot para saber si el robot va a funcionar. Se sabe mucho antes. No. Y eso reduce el riesgo. Y bueno, básicamente... ahí lo que iba a decir. Y el equipo de Minecraft está conformado por 4 doctores de inteligencia artificial. Una de las amenazas de la inteligencia artificial hoy día, no de la amenaza, de cómo lo percibe la gente, es que no hay experiencia relativa, no hay formación, básicamente. Bueno, nosotros tenemos 4 doctores en inteligencia artificial. Quería tomar 7 magísteres en inteligencia artificial y además un equipo de respaldo financiero. Porque aquí este es un detalle bien interesante. A través del Discovery, nosotros sabemos si tu empresa tiene oportunidad de mejora, pero además cuánto podrían rentar. Y al saber cuánto podrían rentar, claro, tú puedes tomar una decisión que la vas a tener que tomar igual en algún momento, digamos, a menos que te dediques a la artesanía. Porque claro, hoy día las artes y ese tipo de mercados todavía están al margen de la inteligencia artificial, aunque pronto probablemente las máquinas pinten mejor que el humano. Ojalá que no. No, si ya sucede. Sí, es que no es exactamente lo mismo. Hay elementos, yo creo que en el arte, efectivamente, lo hablamos hace un rato, el elemento intuitivo. Yo les voy a contar una historia. Miren, un investigador aficionado a la música sobre inteligencia artificial programó un robot para que compusiera sonatas de Chopin. Y entonces la máquina compuso una sonata de Chopin, él compuso una sonata de Chopin y la sonata de Chopin. Entonces se la dio a ver a un público de control y el público creyó que la sonata de Chopin era la de la máquina, que la de Chopin era la de él y que la verdadera era la que había compuesto Chopin, o sea, la máquina. Entonces encontraron, ¿me entiendes? Encontraron mejor la de la máquina y en segundo lugar encontraron peor la del humano. Ya, pero ahí estamos entrando en un tremendo camino de subjetividades. Pero la subjetividad estadística, digamos. Claro. Entonces, es que lo que pasa es que una revolución muy grande. Es una revolución en ciencia. Esteban, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy.
yo quería cerrar también con el tema que importante y que bueno tener acá un espacio, ¿no es cierto?, por una empresa que está desarrollando un tema, que está trabajando en soluciones, que está siendo un aliado estratégico para muchas empresas, pero también destacar lo que se está haciendo a nivel de las universidades. Hoy día en la región del Biobío tiene la posibilidad de transformarse en un clúster o en un polo de inteligencia artificial también por un trabajo que se está desarrollando colaborativo entre universidades. ¿El Distrito de Innovaciones? No, esto tiene que ver un centro de desarrollo de inteligencia artificial, pero es sí, básicamente tendiente a un doctorado en inteligencia un doctorado con una artificial. Proyección de un centro de materializarlo en un ¿Y cuál es la centro? gracia de esto? Que se está haciendo en consorcio entre 4 universidades, la Universidad Católica, la Santísima Federico Concepción, Santa María, la Federico Santa María, la Universidad del Biobío y la Universidad de Concepción, sí, trabajando para este doctorado, para atraer gente, para trabajar para capacitar a gente de acá y para generar entonces sí, todo esto, lo que están haciendo ustedes, los distintos esfuerzos que están empezando a llegar, sobre todo los que primero en llegar como ustedes, sin duda lo van a capitalizar muy bien y es una nueva oportunidad muy buen para, alcance para el que hiciste, tienes toda la razón. Región. Muchas gracias, Esteban, esperamos tenerte muy pronto por acá. Cuando quieran. Gracias, Esteban. Vamos a ir un breve espacio, Eric, y para conectarnos con el próximo invitado y mientras despedimos a Esteban. ¿Ya? ¿Vamos?